Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y, como usted sabe, ya este segundo año de labores de la 63ª legislatura, pues ya es parte de lo que fue. Pero ¿qué fue? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió en este segundo año? Pues ocurrieron cosas interesantes, cosas importantes. Se aprobaron documentos jurídicos y un trabajo legislativo que va a dar frutos en los próximos meses y los próximos años. Y para analizar qué fue lo que ocurrió en este segundo año, yo tengo mucho gusto de compartir en esta ocasión con usted en esta emisión la información, los análisis, los puntos de vista, seguramente las críticas a lo que faltó, a lo que no se pudo terminar, a lo que quedó incompleto, el reconocimiento de lo que sí avanzó. Y pues para eso tengo la opinión del señor diputado Juan Romero Tenorio de Morena, quien con frecuencia nos hace el favor de compartir su experiencia y su talento político en estos programas. Se lo agradezco mucho. Como también le agradezco mucho al diputado José Refugio Sandoval que nos ayude a analizar el trabajo parlamentario de este segundo año, y obviamente también al diputado Alejandro Domínguez, quien representa los colores del Partido Revolucionario Institucional, y del señor diputado José Refugio no dije nada porque su corbata lo dice todo, y Así hay es. cosas que en el lenguaje no verbal ya hacen explícitas las otras innecesarias explicaciones. Señores diputados, muchas gracias por acompañarme a analizar qué fue lo que pasó aquí en San Lázaro en este segundo año de la 63ª legislatura. Y si les parece, comienzo con usted, diputado. Sí, muchas gracias. Pues hacer un balance de este periodo legislativo nos llevaría a evaluar las funciones reales del Congreso. Hay un déficit en rendición de cuenta pública, no hubo comparecencia pública abierta de funcionarios públicos, se dieron comparecencias de carácter cerrado en sesiones. Entonces ahí demerita el trabajo del Congreso porque en esta parte de rendición de cuentas no se ejerce plenamente la atribución. ¿Sí? Segundo, el trabajo legislativo deja pendientes muy fuertes, Ley de Seguridad Interior, que es un tema que es urgente para la ciudadanía, puesto que el Ejército está haciendo funciones de policía, con las consecuencias que generan acciones en donde no hay un trabajo previo de investigación o una persecución objetiva de los delitos. Hay avances también que podemos calificar de buenos. Ayer se aprobó en la Ley General contra la Tortura, que es una demanda ciudadana también de organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos. Pero quedan en la agenda temas importantes: ley de seguridad interior, mando mixto, falta fortalecer el marco normativo para brindar a los ciudadanos un esquema de seguridad con procedimientos sencillos y confiables. Eso queda en la agenda pendiente, el periodo termina esta semana. Difícilmente creo que vaya a haber un periodo extraordinario para abordar los pendientes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su análisis? Más adelante yo quisiera regresar un poco a este asunto de la rendición de cuentas y si los funcionarios que vienen a explicar lo que ocurre con el gasto y con el dinero público deben hacerlo ante el Pleno o ante comisiones o en grupos, como dijo el diputado, muy cerrados. Pero vayamos desde lo general y luego ya para lo particular. Claro. Con mucho gusto. Primero que nada, saludo a mis compañeros diputados, agradezco el espacio de hablar en nombre de mi fracción parlamentaria. Decir que estoy de acuerdo en un tema que dijo mi compañero diputado, que hay temas pendientes. La agenda legislativa no es una agenda legislativa que se mantiene fija desde el día que los partidos políticos tenemos nuestras reuniones plenarias. Día a día, en base a las necesidades de los ciudadanos, se tiene que ir modificando, se tiene que ir adecuando a la realidad que vive el país. Creo que hemos sacado buenas reformas, buenas iniciativas de leyes. Sin duda alguna quedan algunas pendientes que tenemos que seguir trabajando, pero yo aquí hago una reflexión.
Hemos vivido en este segundo año, en algunas ocasiones, la pérdida del quórum del Pleno, porque hay fracciones parlamentarias que no están de acuerdo en X o Y tema y no le entramos al debate. Creo que desgraciadamente parte de ese retraso legislativo que tenemos es porque no llegamos a la discusión. Podremos estar o no estar de acuerdo en algún tema, pero hay que discutirlo, hay que votarlo, hay que debatirlo. Para eso es el Pleno de la Cámara de Diputados. En un balance puedo decir que gran parte de ese rezago se está dando porque no se está llevando a cabo el trabajo a la par en esa velocidad que se debiera de dar, como se está dando en las comisiones. Las comisiones están dictaminando. Yo participo en varias comisiones, le pongo ejemplo el tema de la Comisión de Salud, tiene más de 40 dictámenes aprobados en comisión, que están detenidos hoy en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque no ha habido acuerdos para debatirlos, porque no se ha podido, de cierta manera, llegar a un consenso de todas las fracciones parlamentarias. Yo soy de la idea que si no hay un acuerdo, pues cada uno de las diputadas y los diputados pues ejerzamos ese derecho que tenemos constitucional de votar a favor, en contra o en abstención. Hay temas pendientes, por supuesto, que hay que seguir trabajando. Tenemos todavía otro periodo, otro año, y yo estaría de acuerdo en impulsar, ¿por qué no?, un periodo extraordinario. Ya se escucha la posibilidad de que haya un periodo extraordinario posterior a este proceso electoral que se está viviendo en diferentes estados de la República para atender los temas que México nos demanda que atendamos en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, Tip. Yo sería breve en la exposición, desde luego coincidiendo con mis compañeros diputados, en el sentido de que la agenda legislativa se va construyendo, sí, en un primer momento, cuando iniciamos la legislatura, en un planteamiento general de 3 años, y cada periodo ordinario se va adecuando esta agenda de acuerdo a las necesidades del momento, de la coyuntura política, social, económica, incluso de la coyuntura que tiene que ver con la relación con otros países. En ese sentido, parte de las coyunturas que se presentaron fue el tema de la elección en Estados Unidos, y una coyuntura propició una iniciativa preferente del presidente de la República en materia de la ley de educación que aprobamos los legisladores. Temas de coyuntura por una serie de observaciones de muchos años que hemos venido teniendo en materia de justicia, como bien lo decía el diputado Romero Tenorio, es el tema de la tortura. Una iniciativa también y un tema que el propio presidente de la República estuvo impulsando, y muchos legisladores en la Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Justicia estuvimos planteando. Temas que tienen que ver con la organización de los procesos electorales, que también logramos sacar adelante acuerdos importantes, y desde luego los temas de justicia, seguridad, que son los que más impactan por la circunstancia que hemos vivido en diversas zonas del territorio nacional. Una serie de reformas en materia de justicia que se han ido desarrollando, y desde luego el tema de seguridad interior, que es un tema que, aún faltando algunas sesiones por concluir, es un tema que se ha estado revisando y que los acuerdos políticos no han llegado a la suficiencia necesaria por ciertos condicionamientos que algunos partidos políticos han querido poner en razón del tema del mando mixto en materia policial. Yo creo que el resultado también, desde luego, es positivo por los avances que se tienen. El tema que ahorita lo abordaremos, de las comparecencias o no en el Pleno, yo he estado en muchas reuniones de estas de trabajo con funcionarios, cuando estuvo incluso el procurador en la Junta de Coordinación Política, que fue una reunión muy productiva donde se llevaron a cabo acuerdos para modificar algunos esquemas del sistema de justicia penal acusatorio adversarial para darle el seguimiento adecuado a este sistema penal. Y bueno, nosotros estamos ciertos que en estos 4 meses que vienen de receso se tiene que evaluar la posibilidad de los temas que son importantes, trascendentes, sobre todo necesarios para la política en el país, para las políticas públicas del país. Tendremos que abordarlos sin la necesidad pues de regatearle nada a México. Creo que es el gran reto que tenemos en los meses que están por venir. Bueno, a mí me parece que de lo que aquí hemos dicho en esta primera parte de la emisión, destacan varios puntos. Uno, el que ya había yo mencionado sobre estas comparecencias, digamos, parciales, o comparecencias, no diría yo ocultas ni secretas, pero sí un poco discretas, en donde no hay una participación general de todos los representantes. Y el asunto de haber casi comprometido
frente al Poder Ejecutivo y sobre todo frente a las Fuerzas Armadas, que se iba ya a entrar a la discusión definitiva de esto de la operación militar en la vida civil y que de pronto se quedó atorado. Y a mí me gustaría ahondar un poco en qué fue lo que impidió llegar, ya no digamos a los acuerdos, llegar siquiera a la terminación y el análisis y el debate de los dictámenes. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pausa, regresamos en el siguiente tramo del programa y revisamos estos dos puntos, si les parece, y algunos otros que van a salir conforme vayamos avanzando. No se vaya, ahorita nosotros vamos a regresar rápidamente. ¿Te interesa el campo? ¿Estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? Participa en el Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. El primer lugar obtendrá 50,000 pesos y la publicación de su trabajo. Informes en el sitio www.cedersa.gov.mx. Fecha límite, 18 de julio. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, muchas gracias. Regreso con usted y regreso con los señores diputados en el análisis de este segundo año de la 63ª legislatura y habíamos insinuado la posibilidad de analizar dos temas, uno sobre el formato que tienen tradicionalmente las comparecencias, sobre todo de funcionarios públicos que tienen relación con asuntos de gasto y transparencia, y algo que puede sonar un poco absurdo, pero cuando en la Cámara de Diputados no concurrían tantos partidos y tantas corrientes y fuerzas políticas, en cumplimiento de lo que después del informe presidencial se hace, que es la llamada glosa del informe, se llamaba a los secretarios de Estado y se hacía en el Pleno. Cuando había unanimidad, se hacía en el Pleno. Ahora que hay diversidad, se hace en comisiones. Y esa es se puede decir, una queja que tiene Morena o una observación crítica que tiene Morena. No sé si es el único partido que la tiene. Y después el otro asunto es por qué se atoró la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, como el primer punto fue por sugerencia o por aportación crítica del señor diputado, yo le pido que nos analice un poco más este asunto, sus repercusiones, sus consecuencias y su propuesta de cómo se deberían hacer entonces las cosas. Sí, mira, aquí el punto central es la rendición de cuentas, y parte de la rendición de cuentas, la Cámara de Diputados tiene un papel fundamental con base a la atribución que establece el artículo 93 de la Constitución. La Cámara puede solicitar la comparecencia de los secretarios de Estado. En este caso, mientras más abierta sea la comparecencia, la rendición de cuentas es más transparente. No es lo mismo que se comparezca en una sesión en pleno, en cuestión de seguridad interior, en este caso el secretario de Gobernación, que compareció en la Jucopo. No fue ante el Pleno. Y lo que pasa en la Jucopo, pues se queda en la Jucopo, ¿no? Difícilmente hay elementos que trasciendan la rendición de cuentas en un espacio cerrado, en donde la opinión pública está desconectada de toda esa desinformación. Permítame un segundito nada más. Dice el diputado que lo que pasa en la Jucopo se queda en la Jucopo. Para quienes no sepan lo que es la Jucopo, que no es una señora ni una persona, es el acrónimo de la Junta de Coordinación Política, que es, digamos, el órgano interno que controla la vida de la Cámara de Diputados, como en alguna época anterior se llamó la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, que era una comisión presidida por quien tuviera la mayoría absoluta, que era siempre el mismo partido. Entonces, se daban cosas tan interesantes como que el presidente de la Gran Comisión, que era siempre un diputado del PRI, tenía en su curul, era el único que tenía un teléfono. Y ese teléfono era una línea de magneto, una línea directa,
que lo comunicaba con el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación le decía, por acá, por acá, por acá. Señor, ya estuvo, como usted dijo, que eso desapareció hace mucho tiempo. Entonces, doña Jucopo no es una mala persona, es una instancia de coordinación política dentro de la Cámara de Diputados. Perdón, diputado, pero para las Sí, no, es pertinente la aclaración. No le saben aquí es pertinente la aclaración para el auditorio. Pues esta Junta de Coordinación Política ha limitado mucho la transparencia, puesto que las comparecencias se hacen en comisiones o en la propia Junta de Coordinación Política. Hay secretarios que no se han presentado en esta Cámara para explicar la ejecución de sus atribuciones. Caso muy concreto, Secretaría de Hacienda. La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 4.800.000 millones de pesos para 2016. En el primer trimestre de este año nos reportan un gasto de 5.300.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos más que no se ha explicado a esta Cámara en qué se gastaron. Un ingreso adicional que tampoco se ha acreditado abiertamente de dónde se obtuvo y cuál fue su destino. Esa falta de transparencia ante la opinión pública pues deja en mal estado a la Cámara de Diputados como un órgano de control, falta rendición de cuentas, está pendiente la presencia del secretario de Hacienda para explicar esta situación de los ingresos y egresos de la Federación. Hemos insistido en la Comisión de Hacienda la necesidad de esta comparecencia. Hay oídos sordos para impulsar un punto de acuerdo en donde se llegue a esta presencia del secretario de Hacienda y explique la situación de las finanzas nacionales. Como ese tema hay otros, el de seguridad interior. ¿Sí? En 2013 se reformó la ley orgánica de la administración pública, centrando en el secretario de Gobernación la función de seguridad interior. Toda la fuerza pública se centraliza en el secretario de Gobernación. Ha funcionado, pues no ha habido oportunidad de cuestionar esta situación porque las comparecencias son en privado, ¿no? Ha fallado seguridad interior, ha fallado seguridad pública y ahora se pretende suplir con una legalización de la actuación del ejército. No estamos en contra de la actuación del ejército porque la fuerza de combate de la delincuencia es muy fuerte, pero tenemos que establecer protocolos que den seguridad a la ciudadanía. Ese es el tema pendiente y es un tema que yo veo en el corto plazo no se va a abordar porque el periodo termina en esta semana y dudo que haya un periodo extraordinario porque hay un proceso electoral en 4 entidades que también va a perturbar la posibilidad de un periodo extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que trabó esta elaboración de un dictamen definitivo de las muchas iniciativas que había tanto aquí como en el Senado en esta materia, que pues, se nos ha presentado a todos como algo de una extrema urgencia, lo de la seguridad interior, y quizás preguntarse si la seguridad interior depende exclusivamente del papel del ejército y la legitimidad o la legalidad con la que el ejército está haciendo cosas que no le corresponden. Si me permite, don Rafael, yo quisiera nomás hacer una aclaración en el tema de la Jucopo. Qué bueno que definieron qué es ese organismo dentro de la Cámara, pero estamos representados todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos tienen voz dentro de esa Junta de Coordinación Política. En ocasiones yo como vicecoordinador de mi grupo parlamentario asisto ahí y ahí cada partido político, cada coordinador o vicecoordinador da sus puntos de vista. Creo que el tema regresando al tema de las visitas que hacen los secretarios aquí a la Cámara de Diputados, se ha venido modificando porque creo que tenemos que modificar también la forma en la que legislamos, tenemos que ser más productivos. Creo que el que venga un secretario a todo el pleno, pues, quizás sería más medir cuánta gente le aplaude, cuánta gente lo abuchea, y en el seno de las comisiones es donde está el trabajo en específico del sector. Por eso creo que es importante que se dé ahí, y las comparecencias que ha habido durante este segundo año pues han sido larguísimas, y están todas las fracciones parlamentarias, están además abierto a cualquier diputado que quiera participar, no es únicamente a los miembros de la comisión,
están los medios de comunicación y además se transmiten en vivo por este mismo canal. Entonces creo que hay que seguir insistiendo en transparentar más los recursos, estoy de acuerdo con el diputado, por supuesto, hay que rendir cuentas hacia los ciudadanos, pero las comparecencias se vienen dando en un formato que agiliza el trabajo de los legisladores y la misma rendición de cuentas. Creo que hay que fomentar, si tienen que venir más veces, que vengan más veces, pero no necesariamente al Pleno. El trabajo del Pleno no siempre es el que es, o debe de ser el más abierto o el más transparente. Así lo es, pero también las comisiones, no necesariamente una reunión de comisiones porque se haga en lo oscurito, es totalmente transparente y abierta a cualquier diputado. ¿Qué hacer en el tema de seguridad interior? Seguir trabajando, seguir aclarando cuáles van a ser las funciones del Ejército. Yo le puedo decir rápidamente, para pasarte la palabra, hermano, es que... No, mejor ya no se la pase y terminamos termino este tiempo y en el bloque lo siguiente agarro ya yo. empieza él. Me parece ya empieza bien. él y ya todo de corrido. Perfecto. Tema de seguridad interior. La función del Ejército, una maravillosa institución que nos está ayudando a lo ancho y a lo largo de nuestro país a preparar el terreno para que en su momento las policías municipales y estatales puedan hacer la labor que no hicieron durante muchos años. Le pongo un ejemplo. Yo soy de Coahuila, del Distrito 6, específicamente de Torreón, donde la presencia del Ejército nos ayudó a recuperar la paz. Nos ayudó a que se pudiera poner en orden lo que no había estado en orden, que se pusiera en orden a las policías estatal, a las policías municipales, sacar al crimen organizado de nuestra entidad y hoy vivimos con mucha más paz de lo que vivíamos hace algunos años. Entonces, habrá que darle forma legal, un marco jurídico, que cada una de las acciones que tenga el Ejército en las calles esté de una o de otra manera fundamentado en una ley. Yo sigo siendo muy optimista, independientemente de que hay un proceso electoral. Creo que debe de haber un periodo extraordinario. Creo que ese es uno de los temas que tenemos que sacar en ese periodo extraordinario. El periodo de elecciones termina el 4 de junio. Tenemos prácticamente todo junio, julio y agosto para sesionar en un periodo extraordinario y sacar estos temas pendientes que son tan importantes para nuestro país. Muy bien. Yo no sé de qué dependerá si se hace o no se hace el periodo extraordinario. Voluntad política de todas las Creo que facciones. dependerá del acuerdo al que se llegue con la señora Jucopo. Claro. La señora Jucopo es la que ahí se va a decidir si se hace o no se hace el extraordinario, quién lo va a convocar, aquel que de su partido reciba la instrucción de convocarlo. Y entonces ya nos peleamos en la Jucopo. Pero déjeme, sin pleito con el tiempo, anunciarle que viene don Miguel Reyes Razo y cuando termine don Miguel, nos vamos rápidamente con usted, don Alejandro. Gracias. Ahorita volvemos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Este es el salón de plenos del Congreso de la Unión, el lugar de la palabra en el Palacio de San Lázaro, el encuentro de los señores diputados, su recinto de privilegio, su lugar desde donde arrancan argumentos, palabras, razones, buenas invocaciones que justifican su trabajo. ¿Cuál? El de legislar, el de dotar a este país, a sus habitantes, desde luego, de buenos instrumentos para su convivencia, más digna, más elevada, más feliz. Tal es la aspiración. En el Parlamento se habla tanto, se dice tanto, se puede disentir, se puede discutir, se puede argumentar, se puede llegar a la vehemencia, al enardecimiento, hasta un poco el encono y hasta un poco la palabra hiriente, hiriente. No ofensiva, no, desde luego, pero sí una que exprese con sinceridad, con verdad, un sentimiento. En desde el Congreso
que semana a semana se produce desde este Palacio de San Lázaro para usted, nos encontramos aquí justamente en el lugar en que los reporteros, los comunicadores, los informadores, los periodistas, como suele definirse a estos que informan, como aquí se encuentran. Esta es su tribuna, que en un tiempo se llamó el Corral de la Ignominia. Y usted se preguntará, ¿por qué? Bien, pues porque antes no existía, cuando se inauguró por el presidente José López Portillo este gran recinto en sustitución del de Donceles, el de la calle del Factor, ahí en Donceles y Allende. Bueno, cuando se inauguró, esta tribuna simplemente no existía. Entonces los reporteros podíamos ir de una curul a otra, de sentarnos al lado del entrevistado, que anhelábamos conocer las palabras de Fernando Ortiz Arana, por ejemplo, de Luis Donaldo Colosio, que estuvo aquí en el año 85 del siglo pasado, de Diego Fernández de Ceballos, pero que aquí fue en el escenario de San Lázaro, en este salón de plenos que imaginó el portentoso talento, el orgulloso talento del mexicano Pedro Ramírez Vázquez, en cuya parte superior, allá arriba donde está el gran candil, está el diseño de un gran caracol. Interesante los pasillos, los entretelones, las galerías que hacen, que dan vida, que constituyen, que permiten que funcione perfectamente este Palacio Legislativo de San Lázaro. Últimos días de este segundo periodo ordinario de sesiones de la 63ª legislatura. Se encuentran de pronto los señores diputados con resmas y más resmas que contienen iniciativas, proyectos, argumentos sin fin de nuevas leyes o para impulsar las existentes o mejorarlas, adicionarlas, rectificarlas. Toda la sociedad en avance tiene que ser en ese afán de perfección, en lo perfectible de la condición humana, requiere de ese trabajo de los diputados. Pero aquí han traído, por ejemplo, un Día del Niño, a una diputada se le ocurrió, no a mucho, poner de ejemplo, como ejemplo de los niños, al cómico Chabelo. Francamente, aquello fue de risa loca. También pasan cosas así de risa, pero también han llegado aquí personajes del tamaño de Fidel Castro en las galerías. Y aquí hemos vivido a los líderes de la universidad, Nicolás Olivos Cuéllar, por ejemplo, instantes en que Murillo Karam, al principio de esta legislatura, quizá lo recuerden, burló una toma de tribuna y se subió a uno de los palcos privados y desde ahí organizó toda la sesión y burló a sus opositores. Lugar de encuentro, lugar de nobles adversarios, lugar de encuentro para confrontar, para comprobar, para saber. También ha habido quien haga alguna cuchufleta. Algunos se han puesto que son los del Bronx, porque dicen que son muy relajientos o alaraquientos, o toman a broma, toman a solfa, o son bromas un poco pesadas las que suelen gastar. También se ha gritado aquí en otro tiempo, en otras legislaturas, a los que formaban el Partido de Acción Nacional de otro tiempo, defensores de Maximiliano, derechistas a ultranza, conservadores de viejo cuño, etc. Eso poco a poco se ha desvanecido. Hoy hoy las agresiones tienen otro, o las respuestas, o los argumentos, o los ataques tienen otro tinte. Se acusan unos que sí son corruptos, otros que sí no lo son, o unos que lo son más, en fin, o que obstaculizan el trabajo legislativo con maniobras así o asá. Pero es el lugar del encuentro, es el Parlamento, y ello hace la salud de la República. Este es el Palacio de San Lázaro, en la Ciudad de México, en la capital del país, y que vive en estos días la 63ª legislatura. Para seguir hablando en este lugar del habla, y donde los reporteros tienen un lugar que ya no se puede andar de la Seca a la Meca, de un punto a otro, porque se alteraría la buena marcha de la sesión. Ahora ya no. Aquí hay un lugar que debe ser remitido a prensa. Miguel Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Aquí ahorita, mientras estaba la pausa, ya estábamos aquí discutiendo sobre otro tema que no tiene nada que ver con esto, pero del cual vamos a hablar pronto, un día que hagamos aquí un programa sobre estas leyes que hay sobre la protección de los animales. Y para ser políticamente correcto, como ahora habla la gente, los animales y las animalas, ¿no? Porque ahora de todo quieren que diga uno, los animales y las animalas. Bueno, pero brincándonos ese asunto,
estábamos esperando este asunto de la urgencia que ha habido sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles de protección y de combate al delito, y los momentos de roce con otras instituciones y con otros aspectos legislativos. Si puede o no puede el ejército perseguir a los delincuentes haciéndola de ministerio público, si puede o no puede ser un día de estos el ejército va a acabar de policía de crucero. Digo, no es la intención ni es la idea. Pues obviamente, si seguimos por ahí, pues... Pero al final de cuentas, en el 2006, el presidente Felipe Calderón toma la definición como jefe de las Fuerzas Armadas de sacar al ejército a las calles en una circunstancia de inseguridad. Ustedes recordarán que toma esa definición política acusando a los gobernadores de tener vínculos con el crimen organizado. Y se genera una serie de acciones por parte del presidente sin una normatividad y sin un mapa de control, valga la expresión, que permitiera profesionalizar policías estatales, profesionalizar policías municipales. Hoy el país requiere este marco normativo para poder definir con precisión en una ley que tiene 32 artículos, el proyecto dictamen. Yo soy vicecoordinador de Asuntos de Seguridad y Justicia del Grupo Parlamentario del PRI y secretario de la Comisión de Gobernación. Son 32 artículos los que se están debatiendo en este proyecto de iniciativa. Son 6 iniciativas, desde luego, que se han venido agrupando, donde se establece con claridad una declaratoria para poder determinar la intervención del ejército en temas de seguridad interior, una temporalidad, un espacio geográfico en el cual se va a desarrollar. El problema que tenemos es la condicionante de algunos partidos, o principalmente del partido que decidió sacar al ejército a las calles, la condicionante de vincularlo con el mando mixto policial, que se aprobó la minuta en el Senado. Y un mando mixto que, a mi muy particular punto de vista, tiene algunas complejidades. Y pondré una. Si yo soy presidente municipal de Chihuahua, que es mi estado, y acuerdo con el gobernador del estado de Chihuahua que él se haga cargo de la seguridad, pactamos, acordamos los mecanismos, temporalidades, y él se hace cargo. A los 3 meses se le deja la posibilidad al alcalde de que tome de nueva cuenta el control de la policía, es decir, que le vuelva a pedir al gobernador que él se hace cargo de la policía. Imagínense el grado de indefensión en el que se queda la sociedad, la falta de continuidad, la falta de mecanismo de seguimiento. Entonces, esa parte no se puede condicionar una cosa a otra, porque son también esquemas totalmente distintos. Por eso yo soy un convencido que tenemos oportunidad todavía de transitar en este instrumento legislativo para brindar una certeza al ciudadano en su protección de derechos humanos y al ejército también, porque cualquier persona puede poner o puede detener a alguien que comete un delito en flagrancia. Eso cualquier persona, cualquier ciudadano lo puede realizar, pero ya ponerlo a disposición del Ministerio Público, una investigación que haga el ejército, es donde tenemos la complejidad y en donde salen muchas personas libres. Y ahí tenemos también acusaciones de temas de derechos humanos que estos delincuentes realizan en contra del ejército, aprovechan, y tenemos una complejidad. Esa parte es la que también tenemos que regular. Por eso es importante atender este tema en la coyuntura social que está viviendo el país. Y yo pondré otro tema también sobre la mesa, el tema de la Junta de Coordinación Política y las comparecencias. En la Junta de Coordinación Política están todos los coordinadores. Si la Junta de Coordinación Política no comunica a sus diputados, no es un problema de la Cámara, es un problema de los grupos parlamentarios, porque al final del día ahí se deciden las comparecencias, se toman las definiciones de algunos temas que son importantes. Yo estuve en la comparecencia del secretario de Gobernación, donde se vieron algunos temas específicos del avance que se tiene, de la necesidad que se tiene de profesionalizar temas. También estuve en la comparecencia del secretario de Gobernación como integrante de la Comisión de Justicia y de Gobernación, donde se vieron los temas específicos en materia de seguridad. Y ahí es donde se toman mayores acuerdos que permitan a las comisiones hacer su chamba, hacer su trabajo. Porque el Pleno, como bien decía ahorita mi compañero diputado del Partido Verde, luego se convierte en el show. En un circo. En un circo. Y no necesitamos circos en este país. Lo que necesitamos son acuerdos políticos, lo que necesitamos son soluciones a los problemas que están planteando los mexicanos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en esta fragmentación política que existe hoy en el país, como bien lo decías tú al principio, que somos muchos los partidos que estamos al interior de la Cámara. Las visiones son diferentes y al interior de las propias bancadas hay tribus o hay fracciones también al interior que son los que generan tal vez en muchas de las ocasiones el desorden o bien el ánimo mediático protagónico para salir 5 días en los medios a partir de una crítica o de aventar monedas o de aventar ciertos señalamientos a algunos legisladores, que eso es lo que no debemos de permitir
en aras de mejorar también la función legislativa que está tan deteriorada, Rafa. O sea, ese es un tema que también ha deteriorado la función legislativa, que seamos más productivos en el trabajo de comisiones, que la Junta de Coordinación Política comunique a sus grupos parlamentarios lo que tiene que comunicar, porque para eso está ese órgano. Imagínate tú que la agenda legislativa la resolviéramos en el Pleno. Es decir, que resolviéramos los temas todos en el Pleno, sin haber primero un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, no hubiéramos sacado un solo asunto. ¿Por qué? Pero no estarían todavía discutiendo. Estaríamos todavía en la discusión a 2 años, allá el cierre del segundo periodo ordinario de sesión. Entonces, es importante que estos órganos de conducción conduzcan, obviamente, que estos órganos de conducción comuniquen a sus grupos parlamentarios y nosotros también presentar los proyectos que nos permitan avanzar en el desarrollo de la seguridad de este país. Ahora, en relación con lo del Ejército y las Fuerzas Armadas en general, ¿no habría sido un poco más fácil empezar por el principio? ¿A qué me refiero con esto? Que puede parecer una obviedad. La actuación del Ejército tiene 2 ordenamientos, la Constitución y la propia ley del Ejército. Esa ley no es la más fácil transformarla como se transformó cuando devino la Secretaría de Guerra y Marina en la Secretaría de la Defensa Nacional, y hoy no se podría hacer un cambio orgánico del Ejército que se llamara Secretaría de la Defensa y la Seguridad Nacional y darle atribuciones a ellos, no una atribución que fuera una especie de red de protección para que cuando se caigan del alambre haya algo que los detenga. Pero eso no cambia ni la naturaleza del Ejército ni lo impropio de las funciones que está desempeñando. ¿Por qué no se le dan otras funciones, pero con una ley para el Ejército y para la defensa y la seguridad nacional? ¿No se le ha ocurrido a nadie eso? Porque en el 2005 se crea la Ley de Seguridad Nacional en el gobierno del presidente Vicente Fox y hace una serie de definiciones sobre los temas de seguridad nacional, seguridad exterior, temas de seguridad pública, y se queda fuera el tema de seguridad interior en ese cuerpo normativo. Ese cuerpo normativo que tuvo una deficiencia en ese momento y que no se corrigió durante estos años, del 2006 en adelante, es lo que también motiva cuando se toma la definición de sacar al Ejército, una facultad constitucional que tiene el presidente, y al no estar este cuerpo normativo, es lo que nos propicia el desorden que se ha venido generando por la falta de comunicación, información, y por eso hay que legislar en tema de seguridad interior, porque hay otra ley, que es la de seguridad nacional, que refiere el tema, pero no tiene algo reglamentado sobre el particular. ¿Y por qué no se hace una sola? Bueno, fue otra. En vez de hacer una tercera y una cuarta y una quinta. Una de las propuestas también fue crear un capítulo específico en la Ley de Seguridad Nacional sobre el tema de seguridad interior, que es una de las partes también que se ha venido debatiendo al interior de la propia comisión y de los propios grupos parlamentarios. Pero yo creo y estoy convencido, el gran tema que nos tiene trabados es el condicionamiento de mando mixto al tema de seguridad interior. Y son 2 cosas que corren por cuerdas separadas. A ver, esa es otra cosa que posiblemente muchas personas del público compartan su estupor conmigo y con otros ciudadanos. El problema, el Ejército está en las calles porque la policía no sirve. Porque las policías están corrompidas, porque las policías son ineficientes, porque no son profesionales, porque son una bola de ganapanes, matacuaces espantosos, coludidos con la delincuencia. Y dice, es que tenemos que hacer un mando único. ¿Qué? Ya porque haya un solo que mande o un mando mixto que los mande, ¿van a cambiar su naturaleza? ¿Van a dejar de ser policías corruptos porque los mande uno o porque los mande el otro? O sea, ¿por qué se preocupan por el mando y no por la obediencia? Y nos quedan, perdón, pero 2 minutos y medio. Muy rápido. Creo que primero que nada no podríamos generalizar que todos los cuerpos policíacos... No, bueno, los suficientes para que anden los militares en la calle. Sí hay un problema de entrada, porque muchos de los policías no ganaban sueldos suficientes, dignos. No ganan muchos todavía. Entonces, a mí me gustaría generalizar el tema de las policías como todas corruptas o todas incapaces de hacer su función. Sin embargo, sí es un tema que le tenemos que invertir como estados, como municipios, a la capacitación, al equipamiento para lograr dar o hacer su tarea como lo deben de hacer, una tarea en que el ciudadano tenga la confianza y tenga la voluntad de acercarse a esos cuerpos policíacos. 2, el Ejército, ¿por qué creo que entró?
a auxiliar esas tareas en el momento, en el tiempo que era necesario, porque combatir al crimen organizado no lo iba a poder combatir ningún cuerpo policíaco municipal. El crimen organizado entra con armamento de cualquier ejército, de cualquier país del primer mundo. Y aquí nuestros policías traían revólveres. Los policías traían armas con 6 tiros cargados y en lo que los otros traían metralletas que les disparaban a ráfaga abierta. Entonces, para eso entró el ejército, creo yo, para poder estar en ahora sí, un combate del mismo nivel. Que se tendrá que salir en algún momento, quizás sí, pero habrá que analizarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí Alejandro. El ejército tiene que tener en la ley una fundamentado su actuar en las calles. Hoy nos está ayudando, hoy está sacando adelante a muchos estados que estábamos emproblemados en temas de violencia, de inseguridad, de corrupción, ¿por qué no? Y en el tema del mando único, ¿por qué tener uno? Bueno, porque la coordinación siempre es más fácil cuando tienes menos jefes. Habrá que tener jefes capacitados, habrá que tener mandos únicos que tengan la capacidad de coordinarse con las diferentes instancias y los diferentes niveles de gobierno. Cuando no hay coordinación, no hay nada que pueda llegar al éxito. Muy bien. En la última fase que vamos a comenzar ya del programa después de esta pequeña pausa, vamos a continuar un poco con este análisis y creo que usted, diputado, lo vi tomando muchas notas, sí. Creo que tiene algo más que agregar. Ahorita regresamos. Conoce las políticas públicas y acciones contra la trata de personas y la protección de derechos humanos. La Comisión Especial contra la Trata de Personas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le invitan al diplomado Derechos Humanos, Trata de Personas y Políticas Públicas, en el que se analizarán las acciones institucionales y los mecanismos para la protección de víctimas. Informes e inscripciones en el sitio diplomadocámara.com. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, continuamos con esta última parte del programa en el que hemos estado analizando las cosas que se hicieron durante este segundo año de trabajo de la 63ª Legislatura, pero creo que le hemos dedicado más tiempo a las cosas que no se pudieron terminar, porque pues eso es lo importante, porque es lo que falta y lo que sigue y el trabajo que tiene pendiente la Cámara de Diputados. Diputado, usted nos quería decir algo. Sí, mira, esta evaluación del trabajo legislativo tiene que pasar por la evaluación del proceso legislativo. Bien señalaba el diputado, los consensos se logran en las comisiones. El asunto es que las comisiones están integradas en forma proporcional a lo que representa cada grupo parlamentario. Entonces, quien controla la comisión es quien tiene la mayoría en las comisiones. Un ejemplo muy concreto, yo estoy en la Comisión Especial para el Combate del uso de recursos públicos en procesos electorales. No he sesionado 3 veces porque se hace vacío al quórum. Si el PRI o el PAN deciden que no haya sesión, simplemente no asisten y no hay sesión. Entonces eso empantana un trabajo legislativo en el análisis, en el debate, en la construcción de consensos. Tenemos que revisar si el proceso legislativo es el adecuado, si se garantiza un proceso democrático y el derecho de las minorías para poder impulsar la construcción de acuerdos. Si no funciona, es que eso está empantanando. Al igual, en el Pleno hay mayorías que determinan. Hay temas que a veces, yo soy muy activo en el Pleno y siempre presento reservas. ¿Por qué? Porque se puede mejorar la ley, pero como ya está la determinación de aprobarlo en los términos en que se presenta el dictamen, simplemente la discusión se obvia, se quita. La mayoría decide qué se discute y qué no se discute. Oiga, diputado, ¿y por qué no le hacen ustedes como en el condominio? Según la ley de condominios, cuando los vecinos sesionan, si van muy poquitos, los que no fueron están aprobando lo que esos 2 decidan y se acabó. Entonces, o llegan o se encuentran con que ya aprobaron con su ausencia, votaron a favor. Pues es parte imagínense qué bonito sería así el Congreso, ¿no? Si no modificamos pues, el proceso. El que no llegue está aprobando lo que se haya aprobado. Lo que se haya propuesto. Y a ver y así no pasaría lo que pasó hace una semana de romper quórums.
Pues sí, la única forma de no romper el quórum es diciendo el que se va con su ausencia está validando la aprobación de lo que se apruebe con el número que sea. Mayoría de los presentes. Y entonces sí sería más divertido, ¿no? Sí, digo, hay que revisar este proceso porque sí hay que obligar a los diputados a cumplir con su asistencia. Sí. En la sesión pasada no hubo quórum porque si hubieran estado los 500 presentes, las mayorías automáticamente No se, el no quórum. se lo van ustedes a decir a ¿Sí? nadie, pero yo tengo 45 años, 46 años de asistir al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado. El decano. Jamás en mi vida he visto el quórum al 100%. Nunca, nunca, ni en los tiempos del PRI, que eran menos diputados, ¿no? Ahora de los 500, yo nunca he visto a los 500. He visto 497, pero no he visto 500. Es No un sé tema por que se tiene que atender. Yo también soy convencido, a lo mejor voy a hablar mal, pero yo soy de los que siempre está. Y a veces es deprimente, obviamente, que no estén. El tema del quórum de la semana pasada fue un tema que afecta la imagen del Poder Legislativo. Olvidémonos de los partidos, hombre. Afecta la imagen del Lo Poder que pasa es Legislativo. que y el afecta ciudadano, al del legislador. diputado. el ciudadano desconoce la mecánica legislativa. Entonces, decirle a un ciudadano, es que mira, el trabajo de las comisiones, él dice, ¿comisiones qué es eso? a ver. Para él los diputados son los que él ve en el Pleno. Lo voy a interrumpir. Eso es lo que ve él, ¿no? Desconoce el funcionamiento del trabajo legislativo. Los ciudadanos desconocen a sus diputados, desgraciadamente, y eso es lo que tenemos que cambiar, que dice Alejandro. A ver, es lamentable que no haya diputados en el trabajo de comisiones, es lamentable que no estén en el Pleno, es lamentable que no estén en su trabajo, y habrá que sancionar al diputado que no hace su O trabajo. digamos en parte de su trabajo, porque la otra, no todo su trabajo No, es estar en el es Pleno. legislar, Parte de es su trabajo fiscalizar, es gestionar. Sí, muchas pero cosas, ¿no? hay momentos para cada una de esas tareas que tiene que ser el diputado. Y una de las principales tareas, es que la fundamental, es estar aquí, en la Cámara de Diputados, en el trabajo de comisiones. Y el que no tenga tiempo para hacerlo, pues que se vaya. Pero sí es un compromiso que tenemos que cumplir para con los ciudadanos. Dar resultados, estar presente, estar cerca con el ciudadano. Es una tarea que no todos los diputados hacen, no en todas las fracciones parlamentarias, hay que decirlo. Si se tiene que señalar, que se señale. Y aquel diputado o diputada que no está haciendo su trabajo, que se le castigue. Creo que ese es un tema que tenemos que aprender a hacer. Castigar Decía a quien no alguien cumple que con su era trabajo. muy sencillo. Si todos tienen un suplente, pues el día que yo no puedo ir, que vaya mi suplente. ¿También? Entonces, ¿para qué existe el suplente? ¿Esperando que me muera Que pida licencia. o que pida licencia porque quiero ser gobernador, porque quiero tener un cargo en el Poder Ejecutivo, por lo que sea, ¿no? Entonces, los suplentes, ¿qué hace un suplente 3 años? No Cuando el otro no se enferma o no se muere. Pues es parte de la revisión que tenemos que hacer, no solamente el balance al final del periodo, sino la institución cómo está funcionando. ¿Por qué sesiona en 2 periodos ordinarios al año? ¿Por qué tiene un receso de meses a través de la comisión permanente? Digo, ese esquema funcionaba cuando aquí había que transportarse en carruajes. carreta, ¿no? ¿Sí? Sí, que te tardaba. Ahora no hay problema por la comunicación. Entonces, el Congreso está obligado a sesionar en forma permanente. Debería ser ¿Sí? así, ¿no? Hay propuestas, hay iniciativas para modificar los periodos de sesión ordinario, hacer un periodo permanente, pero el manejo político siempre va a determinar, en función de las mayorías, qué es lo que procede y lo que no procede. ¿Sí? Estamos a tiempo de evaluar la institución política, en este caso el Congreso de la Unión, qué tanto beneficia en un esquema donde necesitamos cambios radicales. ¿A ustedes les Austeridad gustaría republicana. sesionar en el calendario normal, sin periodos, sin cosas así? Es decir, aquí empezamos a trabajar el día 2 de enero y terminamos el día 30 de diciembre. 15 de diciembre por las vacaciones. Bueno, con las vacaciones que haya lugar. Digo, todo el Totalmente mundo de acuerdo. tiene... Sin pero, problema. A ver, debería las haber un necesidades del congreso... ciudadano no cambian en base a periodos ordinarios o permanentes de las Yo me cámaras. acuerdo un letrero que había hace muchos años en la Procuraduría que decía, para el Ministerio Público todos los días son hábiles. ¿No? O sea, Igual para el para- Poder sí, debe ser Legislativo, para el Poder Legislativo, todos los claro. días deberían ser hábiles, digo, excepto los días de descanso normal de la gente. Y así es, don Rafael. Digo, el trabajo de los diputados es legislativo, pero también es trabajo de gestoría, ¿no? Es de estar en nuestros distritos donde fuimos electos. Donde no nos conocen, dijo hace rato. Donde no conocen el Tenemos que ir a trabajo. donde no nos conocen. Donde no conocen el trabajo de muchos diputados que no regresan, por supuesto. Yo regreso cada semana a hacer Para eso está brigadas lo de la reelección, en dicen, mis ¿no? colonias. Y la reelección pues, va a ayudar a de una o de otra manera
pues calificar el trabajo que hizo el diputado o la diputada. Hay que regresar, hay que dar resultados, hay que ser transparentes en los recursos que estamos haciendo en este momento, que se le entregan a los diputados para que la gente sepa quién cumplió con lo que se comprometió en la campaña, quién no está cumpliendo, quién está simulando trabajar. Ahora, en el poquito ratito que nos quedan 4 minutitos, ¿ustedes de este segundo año quedan satisfechos? ¿Les dicen, pues hicimos muy buenas cosas? Y veo que hicieron cosas muy importantes, como por ejemplo, aquí me anotaron una cosa muy bonita, que me dijeron que le otorgaron la medalla Eduardo Neri al señor José Luis Solórzano, pues está bien. Y luego que decretaron que el 9 de agosto es el Día Nacional contra el Cáncer. Yo creo que son cosas muy importantes. Mira, yo te diría que la satisfacción plena desde luego pues, no va a estar porque hay muchos pendientes que son de importancia o más importantes que los días festivos. Yo creo que a esta Cámara de Diputados y a este país ya no le alcanzan los días del año calendario para festejar algo, porque hay Siempre hay un día de algo, ¿no? Hay mucha actividad de muchos legisladores sobre temas concretos y es algo que muchos de los diputados, que es mi caso, no estamos de acuerdo, que sea la actividad preponderante. Sin embargo, tampoco puede limitar el derecho de los diputados a presentar ese tipo de iniciativas. Yo soy convencido que debemos de trabajar en un esquema de indicadores de medición del trabajo legislativo, cualitativos y cuantitativos, que nos permitan tener un mapa de control, valga la expresión, y poder tener en foco verde, rojo o amarillo el trabajo que estamos desarrollando tanto en las comisiones como en los grupos parlamentarios como en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Es un tema que es necesario. Yo fui diputado local en Chihuahua y yo presenté una iniciativa sobre ese tema en particular para el Congreso de Chihuahua. Y creo que esa parte nos falta, porque eso nos permite tener una evaluación de a de veras, porque los indicadores se definen desde un principio y eso es como en un negocio, como en una empresa. Defines tus indicadores de tu empresa, defines el mecanismo y ahí sabes si vas en ganancias o vas en pérdidas. Entonces yo creo que eso también nos falta a nosotros porque luego todos pensamos que el tema de nuestro grupo es el más importante y no necesariamente. El tema más importante es el que está reclamando en el momento preciso el ciudadano en el país, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan platicado sobre esto que hicieron, las cosas que se quedaron pendientes, lo que falta, lo que viene, y pues ya prácticamente este año ya se terminó y pues aquí estaremos para continuar divulgando a través de esta emisión y de otras del canal del Congreso todo el trabajo parlamentario que ustedes y sus compañeros desarrollan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted sobre todo.